Simi Barra Nocturna con sentido social presenta Simi Actualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Compartiendo buenas noticias con Simi Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Simi Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Bienvenidos a Simi Actualidad. Este es el espacio de Simi Televisión que semana a semana le ofrece temas relevantes y de coyuntura. Un programa donde lo positivo, la esperanza, también es noticia. Y tengo el gusto de compartir con ustedes el espacio y con Tere Aviña y con Luis Carreño. Conmemora México el Día Mundial del Agua, una fecha para crear conciencia sobre la importancia del agua para la vida. La salud del sistema humano, todo depende del agua y también el funcionamiento de los ecosistemas hoy amenazados. Emite la universidad recomendaciones para el cuidado del agua potable en la casa y aquí se las vamos a presentar con dos expertos. Conversaremos con Antonio Gutiérrez y con Manuel Perló, quienes a través de su experiencia nos hablarán de los retos que tiene nuestro país en materia de agua. Y mientras tanto saludo con mucho gusto a mi querida compañera Tere Aviña, que nos va a poner en contexto. Tere. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto compartir contigo cámaras y micrófonos. Y aquí, en Simi Actualidad, entramos en contexto. Con Simi Actualidad. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Esta fecha es celebrada desde 1993 con el objetivo de destacar la importancia del agua dulce para el planeta y la necesidad de combatir su escasez en el mundo, pues se calcula que poco más de 2 millones de personas carecen de un acceso seguro al agua potable. Este día nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de su uso responsable y para generar conciencia sobre los problemas relacionados con su acceso. Este año, el lema del Día Mundial del Agua es Agua para la Paz, porque precisamente este recurso puede crear paz o desencadenar conflictos, y México no es la excepción. Disputas, bloqueos, manifestaciones por la falta de agua han sido una constante en los últimos meses. Ciudad de México y gran parte del país enfrentan una escasez sin precedentes debido a que no ha llovido con frecuencia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, revela que la República Mexicana está entre los 5 principales países con mayor consumo en el mundo, y esto ha incrementado en los últimos 20 años. Además, advierte sobre la drástica disminución de agua por cada persona, la cual se agrava por el cambio climático y el crecimiento demográfico. Por su parte, la Conagua ha publicado el Monitor de Sequía en México, en el que al menos 7 estados tienen el mayor nivel de sequía en una parte de su territorio. Solo Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Guerrero y Chiapas tienen presas con niveles óptimos de almacenamiento de agua. El resto de los estados padece la escasez y otros tienen presas prácticamente secas. El sistema Cutzamala es una de las fuentes de abastecimiento de agua potable más grande del país. Sin embargo, desde hace unos meses enfrenta una crisis que ha derivado en una disminución del suministro al Valle de México. De ahí la importancia para su cuidado. Por ello, en días recientes, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México hicieron una serie de recomendaciones que aquí le platico. Tomar duchas breves y cerrar las llaves mientras se enjabona. Recolectar en cubetas el líquido de la regadera para reutilizarlo.
De ser posible, instalar dispositivos ahorradores en regaderas y grifos. Asegurarse de cerrar bien las llaves después de cada uso y, si es necesario, cambiar sus empaques para prevenir goteos y fugas. Al cepillarse los dientes, ocupar solamente un vaso de agua. Promover el empleo racional del agua dentro de su comunidad. Procurar regar las plantas o áreas verdes solo cuando sea necesario, preferentemente temprano o por la noche, y de ser posible con agua reutilizada. Evitar tirar desechos químicos, papel o plásticos en la red de drenaje y procurar usar la lavadora con carga completa. Estamos en contexto aquí en Sí Mi Actualidad. Vamos a ver cómo va nuestro artista de cabecera, nuestro querido Luis Carreño. Platícanos, Luis, ¿cómo vas? Te platico, mi Tere. Son 2 invitados y ya hice una, me falta terminar la otra. En un momentito estaremos presentándolas. Gracias, Luis. Ya están aquí en el estudio nuestros invitados. Antonio Gutiérrez, ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él, a lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado diversos cargos, tanto en organismos públicos como en asociaciones civiles. Por mencionar algunos, ha sido gerente de proyectos termoeléctricos en la Comisión Federal de Electricidad. En la Conagua fue director de agua potable, drenaje y saneamiento del Valle de México y director local en Tabasco. Y asimismo está con nosotros Manuel Perló, doctor en planeación urbano regional por la Universidad de California y licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus líneas de investigación destacan la historia de la urbanización de la Ciudad de México, desarrollo hídrico sustentable, historia de las instituciones políticas de la Ciudad de México y prevención de desastres. Con ello regresamos a Sí Mi Actualidad. Adelante, Rafa. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo. Bien, aquí hay algo que a mí me gustaría plantear de entrada. ¿Estamos ante una catástrofe o estamos frente a una posibilidad de evitar esa catástrofe? Dígame. Creo que estamos frente a una crisis grande que se tiene sobre todo por las fuentes de abastecimiento que normalmente se tiene en el Valle de México, hablando específicamente de esta zona. Específicamente las fuentes de abastecimiento superficiales, el sistema Cutzamala, que está realmente con niveles muy, muy bajos, los más bajos históricamente desde su construcción. Originalmente recordemos que era para generación eléctrica, se construyó sobre los años 40, y realmente todo el desastre en cuanto a la tala inmoderada, los cambios de uso de suelo, las tomas clandestinas, el mal manejo que ha habido en previsión, específicamente porque durante estos últimos años se pudo haber previsto que este sería el 4º año de sequía, eso se tiene, y debió haber bajado el gasto, el abastecimiento poco a poco, y podríamos tener hoy un volumen que nos permitiera solventar de aquí, sobre todo a final o a mediados de la época de lluvias. Pero estamos hablando de Valle de México, pero a nivel nacional, a nivel mundial estamos viviendo temas duros, críticos, en cuanto a la parte de sequías. La falta de agua, sobre todo en el campo mexicano, es real, va a generar problemas serios en la agricultura, ganadería, acuacultura e incluso en los temas de pesca. Como ustedes saben, con el cambio climático que nos está afectando fuerte, más allá de los propios fenómenos meteorológicos, nos pueden hacer lluvias mucho más intensas en poco tiempo o sequías más largas como la que estamos viviendo. Si me permiten, voy a pedir un corte y después del corte concluimos. Sí, mi actualidad. Sí, mi actualidad. Manuel Perló, usted ha publicado recientemente este libro que se llama La crisis del agua y la metrópoli. Y dice alternativas para la zona metropolitana del Valle de México. Estas alternativas,
¿Qué son y de qué dependen? Y si de estas alternativas depende nuestro futuro, iba yo a decir como especie, pero no como especie, como habitantes de esta enorme concentración humana. Bueno, antes que nada, debería decir que este libro ya tiene unos 5 años que se publicó y ya estábamos hablando de una crisis. Y antes de eso, ya había expresiones muy claras de que no estábamos por el buen camino, ni en el Valle de México ni a nivel nacional. Ya había cosas muy preocupantes, un descenso en la inversión del sector público, una desactualización de la legislación. Tenemos una ley nacional de aguas del año 1992. Teníamos problemas en distritos de riego que hacían un consumo desmedido de agua. Teníamos problemas de fugas y de mal mantenimiento de los sistemas también en todo el país. Y entonces venían las advertencias, los señalamientos. No hay inversión, no hay mantenimiento, no hay construcción de nueva infraestructura. Entonces ahora se nos juntaron, nos llovió sobre mojado. Aunque no haya llovido, nos llovió sobre mojado. Nos llovió sobre mojado porque se nos juntó, digamos, la reducción del abastecimiento de agua del Cutzamala con un problema de mal funcionamiento del sistema de agua en el Valle de México. No lo podemos negar. Entonces, esas dos circunstancias reunidas, pues nos producen lo que estamos viviendo en estos momentos, en donde hay cientos de miles de personas que están padeciendo por falta de agua, además de los que ya la padecían, ¿verdad? Porque no es que estuviéramos en jauja o nadando en abundancia, no. En el Valle de México tenemos millones de personas que no reciben agua en cantidad y calidad suficiente, o tenemos unas 2 millones de personas que no están conectadas a la red. Pero con esta reducción de unos 4 o 5 metros cúbicos que vienen del Cutzamala, que es una de las fuentes nada más, representa el 29% del total del agua que abastece al Valle de México. Entonces sí se nos juntó y ha generado pues manifestaciones en toda la ciudad. Ahora sí que las zonas ricas, pobres, clase media, y estamos viendo un desfile de pipas por todos lados y estamos viendo problemas muy serios. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando voy por la calle y veo la pipa, y yo digo, bueno, si no hay agua, ¿cómo llenan la pipa? Mira, efectivamente las pipas se cargan de una instalación, se llaman garzas, que están conectadas a un pozo. Agua sí tenemos en el acuífero. Está desgastado. Son unos tubos como escuadras, exactamente, ¿no? Está sobreexplotado el acuífero, pero sí tienes agua. Lo que no tenemos es capacidad ni infraestructura suficiente para distribuirla de manera equitativa y a todos los lugares. Influye mucho la falta de planeación urbana, pero más allá de ese tema, la pipa, a pesar de que genera con un mal manejo posible corrupción, un manejo político, sobre todo en estas épocas de campaña, la realidad es que hoy es la salida, la solución para llevar agua a muchas zonas. Hay que sí ver con el gobierno de la ciudad, los gobiernos municipales, que deberían de estar entregando el agua de manera gratuita. Ahora, la pipa se ha democratizado, ¿no? Porque antes uno oía pipa y se imaginaba Ecatepec o se imaginaba Iztapalapa, pero ahora la pipa está en San Ángel. San Ángel, Las Lomas, Tecamachalco, sí. La Condesa, Coyoacán, ya está en toda la geografía. Se democratizó la escasez del agua. Pero no se democratizó el uso del agua, porque hay unos que sí, otros que no. Bueno, y aún así, es interesante mencionar que si nosotros tomáramos todo el agua que se extrae de los acuíferos ya sobreexplotados, se trae del Cutzamala, del Lerma y de otras fuentes, tendríamos aproximadamente para repartir entre cada habitante del Valle de México 250 litros. O sea que tenemos una cantidad de agua enorme
mucho más alta que la que tienen París, Barcelona y muchas ciudades del mundo. Pero resulta que en el camino de distribución perdemos el 40%. Ahora, la pregunta, yo creo, más interesante es, ¿de veras tiene esto una solución cercana? O sea, todavía es tiempo de que se resuelva este problema, que ahora con el estiaje, la sequía o lo que sea, lo estamos viendo más agudo, pero todavía hay tiempo. Yo creo que la gestión de cuenca es lo que va a marcar la posibilidad de solución en el tema del agua para Valle de México, para la zona metropolitana. ¿Qué implica esto? Aprovechar los recursos que tenemos, el agua de lluvia, trabajar más con el saneamiento, hacer un reuso del agua, provocar o recuperar incluso las zonas de infiltración, de recarga para los mantos acuíferos, se proponen parques lineales hundidos para captar lluvia. Yo creo que estamos a tiempo si se trabaja junto, la sociedad junto con las autoridades. Bueno, este es un problema de todos y es una solución de todos. Si me permiten, voy a pedir un corte porque me acuerdo que gota a gota el agua se agota, decía. Regresamos a Sí, mi actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Sí, mi actualidad. Lucas es un niño que ha desafiado a la medicina en Bélgica. A sus 13 años venció una de las formas más agresivas de cáncer cerebral. La mitad de su vida la sobrellevó con el diagnóstico de esta enfermedad considerada incurable, pero ahora su cerebro ya no muestra signos del tumor. Su cura representa grandes esperanzas para la investigación. Poder conciliar y tener un sueño reparador también es parte de una buena salud. El estrés laboral, alguna enfermedad y las situaciones de cada familia pueden dificultarlo. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la Universidad de Harvard ha descubierto que la falta de vitaminas y fibras impiden un sueño reparador. La buena noticia la encontraron en el kiwi. Es la fruta ideal para el buen descanso, ya que posee un alto contenido de antioxidantes, aporta vitamina D y también serotonina. Una de las rutas aéreas más largas del planeta arrancará muy pronto. La aerolínea china Southern está lista para establecer su primer servicio sin escalas a México. Esta compañía planea comenzar vuelos directos el 17 de abril a la capital de nuestro país y serán 2 veces por semana. Se trata de un viaje de poco más de 16 horas a través del Pacífico, que partirá desde Shenzhen, una ciudad situada al sur de China. Estas fueron las buenas nuevas y regresamos con Rafa y sus invitados en esta interesante entrevista. Adelante, Rafa. El agua, como toda otra materia, no desaparece, se transforma, según nos dice la física moderna, ¿no? ¿En dónde está todo el agua que ya consumimos? ¿Qué se hizo esa agua? ¿Se volvió vapor? ¿Se volvió nube? ¿Cuál nube? ¿Qué hemos hecho después de secar una gran laguna, un sistema de lagos? El otro día vi unas fotografías de la laguna de Zumpango. Es un erial. Bueno, hay un ciclo natural del agua. Como bien decías tú, va pasando de un estado a otro, del estado líquido al estado gaseoso, al estado sólido, como la canción de Cricri, ¿verdad? La gotita de agua que sube y baja y todo esto. Y normalmente en un espacio como una cuenca, que somos nosotros, más que un valle, somos una cuenca, somos una olla. Una cazuela, ¿no? Una cazuela, ¿verdad? No tenemos salidas naturales. Hay un ciclo del agua, pero que el hombre rompió hace
400 años, cuando abrió la primera salida artificial hacia lo que hoy es el estado de Hidalgo, través el Tajo de Nochistongo. Exactamente. El Tajo de Nochistongo. Se infiltra una parte a un acuífero artificial que se ha creado en el Valle del Mezquital y otra parte a través de los ríos llega hasta el Golfo de México. Entonces, este valle, esta cazuela, esta cuenca pierde agua todo el tiempo, porque el agua, en vez de reciclarse a través del proceso de evaporación y filtración y a través de la extracción, pierde todos los años una cantidad importante de agua de lluvia, de agua del subsuelo y de agua de otras cuencas. Y eso ya lo han señalado desde hace mucho tiempo los ingenieros, que tenemos un desequilibrio hidrológico. ¿Y no sería posible que esa agua que pasa por el Mezquital y se va hasta el Pánuco o no sé qué río y se va a dar al mar, no sería posible que antes de que llegue al mar la metamos a plantas de procesamiento y con un acueducto la regresemos? Exactamente. ¿O eso es ciencia ficción? No, esa es la propuesta justamente para poder recuperar. Desde luego que se hacen las propuestas pensando que a lo mejor de aquí a 6 años vamos a tener esto resuelto, son inversiones a largo plazo y lo que tenemos que hacer, vamos en 3 vías, o sea, el agua potable, desde que la generas, o sea, la producción del agua y la distribución. Donde tenemos el problema en las fugas, fundamentalmente en la antigüedad de la infraestructura y hay que invertir para mejorarla y poder llegar a otras zonas. De ahí pasamos al drenaje pluvial, drenaje sanitario. Tenemos que recuperar el agua de lluvia, todo lo que es pluvial. ¿Cómo lo recuperamos? Hay que trabajar todos, quien tenga posibilidades, recuperar algo de agua de lluvia, pero la actitud, la actividad fuerte tiene que estar desde la autoridad. ¿En dónde se va a recuperar? Pues tienes la laguna de Jico, por ejemplo, que puede recuperarse en su zona, mucha ya invadida. Deberíamos de recuperar zonas como la de Xochimilco, zonas lacustres, utilizar, por ejemplo, la presa de Guadalupe, la presa Concepción. Y podrían desempeñar un papel importante, igual que los vasos reguladores. Por ejemplo, en Naucalpan y Tlalnepantla hay un vaso regulador que se llama el Cristo. Que tiene 100 hectáreas y está totalmente desaprovechado, está asolvado, en malas condiciones. Podría recibir una cantidad de agua mayor si se le diera mantenimiento y se hiciera algo con este lugar, tendría un potencial extraordinario. Ahí el tema, por ejemplo, hablando de vaso de Cristo, es un vaso regulador también para todas estas avenidas que van desde la parte de la Ciudad de México y toda la zona alta de Naucalpan, de Tlalnepantla, en fin. ¿Qué sucede ahí? Que el agua que llega viene más que contaminada. Habría que tratar desde Huixquilucan, donde inicia el río Hondo, que es donde empieza a bajar, Naucalpan, que ya está trabajando también en el saneamiento, la propia Comisión Nacional del Agua y el sistema de aguas de la ciudad, que manda a través del interceptor poniente agua justamente para Vaso de Cristo. Todos esos vasos efectivamente se podrían utilizar, pero hay muchos de ellos que, como bien decías, Manuel, tienen una función de control de avenidas, que tampoco las puedes mantener llenas las presas, porque en el momento en que venga una lluvia nos ahogamos todos. Y esto nos lleva al problema fundamental. Siempre hemos luchado con el agua de lluvia, nos estorba. En lugar de que no la quedemos, estamos generando infraestructura siempre para ver cómo sacamos echarla el para agua. Afuera. Bueno, es que es por la cazuela, pues, por la conformación del mal llamado valle, ¿no? Fíjate, hay muchas ciudades en el mundo que ahora han reintegrado sus ciclos hidrológicos y están reciclando el agua todo el tiempo. Cuando no tienen dónde ponerla, la inyectan a los acuíferos. Para que ahí se acumule y se guarde para cuando se necesite. Pues les agradezco mucho a ambos que nos hayan acompañado, que nos hayan dado estas explicaciones y estas esperanzas de que la cosa no se va a acabar mañana. Y bueno, tenemos una sorpresa con Luis Carreño, que ya anda por aquí en su laberinto. Muy bien. Excelente. Esperemos a Luis. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Pues estos no serán como 2 gotas de agua que se parezcan entre sí, pero bien, es una para cada uno de ustedes. Qué maravilla, Muchísimas gracias. Qué maravilla. Y gracias por venir a echarnos aguas de lo que puede pasarnos si no cuidamos. Gracias, muchas gracias, Luis. Qué precioso. Pues mira, nada más. Sí.
Sí, no esperaba. A mí no me tocó. Qué barbaridad. Me tienes siempre, Rafael. Aquí está. Solamente a nosotros nos consiente. Bueno, pues ya vieron ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues con esta grata sorpresa terminamos esta emisión. Aquí lo esperamos después, ya sabe cuándo. Muchas gracias por su atención y por su compañía. Buenas noches. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.